Hace un par de semanas sacamos este video en nuestro canal donde decíamos que Windows 10 ya estaba llegando a su final y hemos recibido muchas preguntas de usuarios, de suscriptores dentro de nuestras redes sociales y de muchas personas conocidas que qué va a suceder con sus equipos, con su sistema operativo y todo lo demás. Así que en este video voy a estar explicando cómo puedes verificar si tú tienes este sistema operativo de Windows 10 instalado en tu computadora, cómo puedes verificar si soporta Windows 11 y entre otras cosas. Así que vámonos con la intro y comencemos. Sean todos bienvenidos y como lo mencioné en la introducción, hoy les voy a estar hablando de cómo puedes verificar si tú tienes el sistema operativo de Windows 10 instalado en tu computadora. ¿Cómo puedes hacer? El Windows 11, el menú principal que se despliega está en el centro de la pantalla, como este que te voy a mostrar aquí en esta imagen. Tiene el menú en la parte central. Y otra forma de que puedas verificar Windows 10 es que el menú, cuando viene instalado de fábrica, la barra de tarea es de color negro y el menú lo tiene ubicado en la parte izquierda de la pantalla y el menú se despliega de esta forma como te estoy mostrando en la imagen. Esta es una forma sencilla de reconocer qué sistema operativo tienes instalado. Otra forma sencilla de verificar qué sistema operativo tiene tu computadora es verificando de esta forma. Ingresas a tu computadora y en la barra de navegación, en la de búsqueda, puedes escribir el siguiente código que te dejo aquí: WinVer, y ahí se te va a desplegar una ventana como esta donde vas a ver qué sistema operativo tienes instalado, si ya sea Windows 10 y Windows 11 y qué versión de esos sistemas operativos tienes instalado. Si tienes Windows 11 no tienes de qué preocuparte, ya que tu computadora está con el sistema operativo actual. Lo único que tienes que verificar las actualizaciones y bajar las actualizaciones para que tu sistema operativo esté correctamente con todas las actualizaciones, todos los parches de seguridad. Pero sin embargo, si tu computadora arranca y dice que tiene Windows 10, tienes que poner mucha atención a lo que te voy a explicar a continuación. Y es que Microsoft ya ha dicho que a partir del 14 de octubre del 2025 Windows 10 dejará de recibir actualizaciones. ¿Y esto qué significa para todos los usuarios de Windows 10? Y es que ya van a dejar de recibir actualizaciones de antivirus, actualizaciones de parches de seguridad, y cualquier error que tenga el sistema operativo ya no se podrá solucionar a través de actualizaciones de Windows, porque Microsoft ya no estará tirando actualizaciones para Windows 10. Una de las opciones que yo les recomiendo es que verifiquen si su computadora o computadora soporta Windows 11. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy sencillo. Simplemente nos vamos a la opción del menú de inicio, nos vamos a la opción de configuración y buscamos la opción de Windows Update. Ahí en Windows Update podemos verificar en la parte derecha, verificar si mi sistema operativo es apto para instalar Windows 11. Se le va a descargar una aplicación en su computadora en la cual le va a decir si los requisitos para instalar Windows 11 lo cumple tu equipo. Si te dice que no lo cumple, entonces tendrás que ir migrando a Windows 11 comprando otro equipo. Hay otras maneras de instalar Windows 11 en una computadora que no lo soporta. Hay programas que te puedan ayudar a instalar Windows 11 en un computador que no soporta Windows 11, quitando ciertas restricciones, quitando otras cosas, que eso a la larga puede repercutir en problemas en tu sistema operativo. Puede producirte crasheo, como puede producirte pantallazo azul, entre otras situaciones. Yo no recomiendo en lo personal utilizar estos métodos de instalación, ya que el software no va a recibir actualizaciones para tu computadora. O sea, estarías en la misma situación que si tuvieras Windows 10. Otro que nos han comentado en nuestras redes sociales es que existen Windows 10 con licencia LTSC. Sí existen Windows con licencia LTSC que tienen un plan de actualización hasta el 2027, es correcto. Pero este tipo de licencia solamente se utiliza mayormente cuando tú compras una licencia especializada, ya sea para empresa, para trabajo o para corporativo. Se utilizan este tipo de licencias, pero no la que utilizan los usuarios normalmente, como la que yo puedo ir a una tienda especializada de equipo electrónico y compro una computadora. La licencia que viene instalada es una licencia, puede ser ya Windows Home
o Windows Profesional. Estas son las licencias que van a ser afectadas cuando ya Windows deje de enviarle actualizaciones a estos sistemas operativos. Las licencias que son LTSC no van a estar afectados, ya que van a estar recibiendo actualizaciones hasta el 2027. Pero estos son casos fortuitos y casos especiales. Como ya te mencioné, son licencias corporativas, licencias para empresas que se compran aparte y no vienen integradas directamente en los equipos que compramos nosotros en una tienda de electrónica o una tienda especializada de equipos de computadora. Otra pregunta que me han hecho es que si mi sistema operativo Windows 10 va a dejar de funcionar. Pues no va a dejar de funcionar, simplemente va a dejar de recibir actualizaciones por parte de Microsoft. Y como lo mencioné anteriormente, ¿esto qué va a repercutir? Es que ya no vamos a recibir parches de seguridad, no vamos a recibir actualizaciones de antivirus y va a quedar nuestro equipo expuesto a cualquier amenaza en la red. Como mencioné también en ese video del short que lanzamos hace algunas semanas, donde Microsoft también lanza un plan de suscripción por un año para recibir actualizaciones de tu sistema operativo de Windows 10, y esto va a tener un costo de $30. Esto es para extender si todavía tú no has encontrado o no tienes los recursos para migrar a Windows 11 comprando otro equipo. Tienes la opción de pagar una suscripción de $30 por un año para recibir actualizaciones y ver después de ese año qué vas a hacer, si vas a comprar un equipo para Windows 11 o te vas a quedar definitivamente con Windows 10, con un sistema operativo que ya no va a recibir más actualizaciones y que va a estar expuesto a problemas y a virus en la red. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro video y para ello vamos a dar nuestra conclusión. Y mi conclusión como técnico, como profesional, es que si tienes la opción de comprar un equipo que soporte Windows 11, hazlo. Porque vas a tener un equipo más reciente, más actualizado, con mejores especificaciones y es nuevo. Es lo mejor que es nuevo. No tienes la opción de cambiarte a un equipo nuevo de Windows 11, ver si tu equipo actual soporta Windows 11, hacer el requisito, comprar la licencia, actualizar y todo esto. Pero primero tienes que verificar que tu computadora soporte Windows 11. Y recuerden, amigos, que esto va a suceder a partir del 14 de octubre del 2025, así que todos pendientes de esta fecha. Y si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido cada semana. Será hasta el próximo video.